¿Saben una cosa que les quiero decir? Uno tiene muchos compromisos y los compromisos de estudio son importantes. Pero si tú no pones a Dios primero, nada de lo que tú hagas va a ser tan fructificante como debería de ser. Esto no es fanatismo, es poner a Dios primero. Y Él requiere que tú le des lo mejor de tu vida para que todas las otras cosas te salgan bien. Esto es importante que lo podamos entender, hermano. Porque el enemigo va a poner compromiso, va a poner situaciones, va a poner problemas, va a poner discusiones en el hogar, desaveniencia, cuánta cosa hay, malos pensamientos, todo lo va a hacer para que tú no recibas la enseñanza que te ciña de autoridad. Porque mientras más conocimiento tú tengas, más autoridad y más derrotado Él está en tu vida. Mientras menos conocimiento tengas, más Él tiene de ti y tú menos autoridad. Entonces, como Él sabe eso, pues le pone situaciones y problemas para que la gente nos reciba. Créalo, hermano. No solo estoy diciendo por decirlo, es que es una realidad. Bien, hoy vamos a estar hablando de lo que es la actividad satánica directamente. ¿Cómo trabaja Satanás directamente? Y cómo es que Dios utiliza esa actividad satánica en favor nuestro. Mira, el sufrimiento también puede entrar, una de las causas del sufrimiento puede entrar a tu vida como resultado de una actividad satánica. Esto es evidente en la historia de Job. Todos hemos entendido a Job. Este libro combate con la pregunta, ¿por qué Job sufre? ¿Por qué sufre Job? Ahora bien, el testimonio de Dios de Job es que era un hombre justo. Job 1:2 lo dice claramente. No lo vamos a buscar porque eso lo hemos discutido. Pero era un hombre justo delante de Dios y Dios lo declara a sí mismo. Job no sufrió porque había pecado, como sus amigos señalaron. Los 3 amigos que vinieron le señalaron que se arrepintiera, pero no era eso. No era que tenía que la causa de lo que estaba pasando era porque estaba en pecado. Entonces ellos creían que si Job se arrepentía, sus circunstancias cambiarían. Estos amigos trataron de hacer una aplicación universal basada en la experiencia individual. Por eso todo el mundo que ve que está en sufrimiento, la gente dice, eso es que está en pecado. Hasta los mismos escribas del Sanedrín le decían, ¿y quién pecó para que este niño estuviera así? Y él le dijo, nadie ha pecado, es para que Dios sea glorificado. ¿Se acuerdan de ese relato que lo hemos discutido aquí? Así que esta actividad satánica directa son manejadas todas por Dios. Mire lo que está diciendo aquí. Sería parecido decir que porque Él liberó a Pedro de la cárcel, Él haría lo mismo por ti. Que son circunstancias parecidas pero no iguales. Esto no es cierto. Muchos han sido martirizados en prisiones a pesar de su gran fe y vidas sin pecado. O sea que no todo es por pecado. Es porque Dios tiene un propósito de enseñanza, ¿verdad? Y vamos a estudiar el caso de Job directamente. Debemos ser cuidadosos cuando vemos el sufrimiento de otros que nos acusemos de pecado o falta de fe o de incredulidad. La Biblia enseña que un hombre pecador cosecha amargura al sembrar corrupción de la carne. Eso está en Gálatas 6:8, si lo quiere buscar. El hombre, cuando siembra amarguras, lo que está sembrando es la corrupción de la carne, porque la carne es naturaleza caída que opera en nosotros. Es el hombre carnal. ¿Eh? Eso lo sabemos todo. Y eso está en Gálatas 6:8, si lo quieren buscar, pero no quiero ir para atrás porque quiero avanzar para que usted pueda aquilatar la experiencia. Pero sembrar y cosechar no puede ser usado para explicar el sufrimiento del inocente, de la persona que es inocente. Job no sufrió porque había hecho algo malo. Job era un hombre justo delante de Dios, la palabra lo deja saber. Este era el testimonio de Dios, el testimonio de Job de sí mismo y su reputación delante de los hombres. Detrás de las escenas en el mundo espiritual estaba la verdadera causa del sufrimiento de Job. O sea que la causa era espiritual. ¿Estamos aquí? Está en la página 271, para los que tengan el manual de guerra espiritual. Página 271. ¿Dónde estoy aquí? Detrás de las escenas en el mundo espiritual estaba la verdadera causa del sufrimiento de Job. Había una batalla espiritual que estaba sucediendo en el corazón, mente y fidelidad de Job hacia Dios. O sea que él tenía una lucha espiritual interna. Por eso quería que me trajera Andrés. Esa lucha espiritual interna hizo
que Dios arrinconara a Job para llevarlo al conocimiento pleno de quién era Dios. Porque era un problema espiritual. No era que estuviera en pecado. Es que era un problema que él tenía que resolver en su fondo interior, almático, para él poder aquilatar y saber quién era Dios. Así que había una guerra espiritual que estaba sucediendo en el mundo del espíritu sobre él. Y hay una guerra espiritual que está sucediendo en el mundo espiritual sobre ti y cada uno de nosotros. Esa es una guerra que se manifiesta en las circunstancias difíciles que experimentamos en el mundo natural. Una verdad importante, evidente en los sufrimientos de Job, es que nada puede entrar en la vida de un creyente sin el conocimiento de Dios. O sea que usted es un ungido de Dios, usted está haciendo bien las cosas, y cuando Dios permite usar las fuerzas de las tinieblas, es para bendecir su vida. Y usted va a decir, pastor, usted como que está medio tostado. ¿Cómo va a ser? Es así, hermano. ¿Por qué? Porque Dios saca bendición de todo lo que hace en autorización de Él. O sea que Él va a usar el sufrimiento y la aflicción para traer una bendición. Fue lo mismo que hizo en la cruz del Calvario. ¿Ustedes se acuerdan cuando Jesús fue a la cruz del Calvario? Y a lo último Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y era porque Él dejó caer el peso del pecado para traernos a nosotros vida eterna y salvación y sanidad. Dígame usted cuán beneficio más grande podemos tener que ese. No hay nada más grande. Y salvación. Pues en este caso y en todos los casos que Él lo cree pertinente hacer para que la persona conozca a Dios verdaderamente, puede usar este sistema porque esto es una causa de sufrimiento a nivel espiritual. Salud. O sea que tenemos que entender que Dios está en control de todo y Dios utiliza cualquier recurso que Él entienda necesario para hacer validar el principio y el conocimiento de Dios en la persona. Estamos aquí. Y hay propósito, ¿ves? Y el propósito es de bendición. Así que empecemos por entender que esa guerra se manifiesta en las circunstancias difíciles que experimentamos en el mundo natural. O sea que Él va a usar el mundo natural para un crecimiento espiritual. ¿Me hago explicar? Él va a usar las circunstancias adversas de tu vida para un crecimiento espiritual. Una verdad importante, evidente en los sufrimientos de Job, es que nada puede entrar a la vida de un creyente sin el conocimiento de Dios. Dios no provoca tu sufrimiento. Es infringido por Satanás, pero sus límites son fijados por Dios. Es como yo siempre le digo, Dios metió a los hebreos al horno. Y ellos dijeron, sea que Dios nos salve o no nos salve, le seguiremos sirviendo a Dios y sea Dios glorificado. Porque ellos entendían que Dios tenía la capacidad para salvarlos, pero también entendían que si se morían en la salvación. Ahí van a salvarlos. Era ganancia. Entonces, esa es la actitud que uno tiene que asumir. ¿Ves? Y cuando el rey Nabucodonosor mira el horno, ve a 4 personas en vez de 3. ¿Quién era el cuarto? Jesús, el Espíritu Santo, Dios personificado allí, junto con ellos. Entonces, es importante entender esto, porque muchas veces queremos ver las cosas, pero no podemos verlas para poderlas entender, sino que las creamos en fe para luego verlas. Porque es lo que Él quiere enseñarnos. Más bienaventurados fueron aquellos que creyeron y no vieron que aquel que vio para creer. ¿Se da cuenta? Ahí es que está la clave. Y Él va a usar la adversidad, las situaciones problemáticas para glorificarse moldeando nuestro carácter. Va a usar cada detalle, porque es como yo le digo a ustedes, cuando Dios la tiene contigo, papá, aunque te metas ahí debajo de la tierra, es contigo, no es con más nadie. Y no te vas a escapar. Y te va a dar como te dé lugar y te vas, olvídate que te va a dar como tiene que ser. Y donde le duele a uno porque Él conoce a uno. No se le escapa nada. Él la sabe. Así que Dios no provoca tu sufrimiento. Es infringido por Satanás, pero los límites son fijados por Dios. El poder de Dios es mayor que el de Satanás, sin duda lo sabemos.
y experimentarás la victoria si continúa. Si continúa. Eso es lo que. Esta es la palabra clave, si continúa confiando en Él. Quiere decir que tenemos que seguir mirándolo a Él en medio de cualquier adversidad, porque hay propósito de victoria para tu vida. Si no crecemos, no vamos a tener victoria. Eso es el entendimiento de Job. Ahora bien, la quinta manera en que el sufrimiento entra a tu vida es debido a tu propio pecado. Jonás es un ejemplo de tal sufrimiento. En desobediencia a Dios, Jonás tomó la dirección opuesta de Nínive, donde se le había mandado a ir y predicar arrepentimiento. Experimentó una terrible tormenta en el mar y terminó en el estómago de un gran pez por causa de su propio pecado. Eso está en Jonás 1 y 2. Eso ustedes lo conocen, la historia de Jonás. Quiero llegar a Hebreos 12:11. Los problemas siempre deben ser tratados como un llamado a considerar tus caminos y a examinar tu corazón delante de Dios. Puedes estar sufriendo a causa de tu propio pecado. ¿Cuál es el pecado que más asedia al creyente? La desobediencia a la palabra de Dios. No todo es fornicación, adulterio y estar viendo porquería. Desobedecer la palabra es el pecado más frecuente. A causa de eso entran otras cosas. Así que puedes estar sufriendo a causa de tu propio pecado. La Biblia revela que Dios castiga a aquellos que están viviendo en desobediencia a su palabra. Castigar significa, y escucha bien que aquí viene la diferencia, disciplinar, corregir e instruir. Disciplinar, corregir e instruir. ¿Por qué? Porque Él no le va a quitar la vida, Él no le va a cortar un brazo, Él no le va a dejar una lesión permanente, sino que va a permitir una aflicción para que aprendan la corrección, de tal manera que se disciplinen en la disciplina, que no es otra cosa que la conducta casta y santa que a través de su palabra nos quiere mostrar. Eso es lo que Él quiere. Así que nos va a instruir y nos va a disciplinar en la corrección. Hebreos 12:11 te lo dice. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza más bien. ¿Quién dice eso? El intelecto, la carne. Dice eso. Pero después da frutos apacibles de justicia a los que por medio de ella han sido ejercitados. Ahora bien, ¿por qué la segunda parte es la parte espiritual y la primera la carnal? Porque todo el mundo tiende a mirar la primera parte, que es la carnal, lo que ven tus ojos, pero lo que va a hacer Dios a través de lo que ven tus ojos es lo que hace el cambio espiritual en ti. O sea, el crecimiento espiritual viene a través del sufrimiento físico que tus ojos ven, pero que se manifiesta en el plano emocional, y entonces lo verbalizas con tu boca, con tus pensamientos, con tus decisiones, con las cosas malas que haces, con la desobediencia a la palabra de Dios. ¿Lo ven? ¿Ven lo que dice Hebreos 12:11? Ok. Dios usa el sufrimiento para corregirte y traerte de vuelta a su, con letra mayúscula, sí, su voluntad para tu vida. O sea, Él usa esa adversidad para traerte a su voluntad. ¿Por qué? Porque en la voluntad de Dios es que aprendemos a caminar en la disciplina y en la instrucción de su palabra. O sea, aquí no vale que tú le des un consejito, porque como quiera vas a ir, ¡pam!, y le vas a dar a la columna para saber que es dura. Pero una vez tú le das la columna dura, dices, ¿cómo yo taladro esa columna? Sometiéndome a las rodillas a la voluntad del Padre. Y entonces esa prueba, ¡pum!, la puedo pasar. ¿Que tratas en tu fuerza? Pues trata de darle esa columna a ver si a puño limpio y a patada la puedes romper. Verás que te vas a fracturar, te vas a lacerar, vas a estar sangrando, vas a estar dolorido y eso se queda igual. Eso es lo que Él nos quiere enseñar. Entonces, cuando cedemos y nos encerramos entonces a hablar con Él y nos sometemos a la disciplina, entonces empiezan a aflorar el fruto apacible. O sea, cuando ya tú estás cansadito, que tú estás extenuado, estás tranquilo, entonces que yo te voy a hablar. Mientras tú estés alzado, altanero, no te voy a hablar. Voy a dejar que te estrelles ahí. ¿Para qué? Para que aprendas que el cemento es duro, que raja cabeza y parte hueso. ¿Me hago explicar? Eso usted está a explicar en español.
Porque es que si voy a todos los significados del hebreo al original, eso es larguísimo. Pero en buen puertorriqueño, saber que el gas pela, a mí me decía, vas a saber que el gas pela y que el cemento rompe cabeza. Porque yo cogí y no me paraba, ¿ves? Me estrellaba, cogiendo como muchacho. Entonces siempre estaba pelado, las rodillas peladas, los codos pelados. Y me decían así, para que uno aprendiera. Que esa es conducta propia de la carne, ¿entiendes? A cantazo limpio aprende. Así que Dios usa el sufrimiento para corregirte y traerte de vuelta a la voluntad. Ahora bien, mira lo que dice el Salmo 119, 67, 71 y 75. Te dice de esta manera, el salmista. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, ese es David. Pero ahora guardo tu palabra. Bueno me es haber sido humillado. O sea, derrotado mi ego. Eso es humillarse. Derrotado mi ego para aprender tus estatutos. O sea, que cuando se derrota mi ego, que yo no puedo, que yo entonces me entrego, entonces aprendo la palabra. ¿Entiendes? Porque mientras tanto quien se levanta a guerrear es la carne. Y dentro de la carne el ego. Y el ego es una parte sentimental que opera en el alma. Y está en el intelecto. Fíjate cómo él te lo dice. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. O sea, antes que me humillara, yo estaba descarriado. Pero ahora, guardo tu palabra, ahora bien, bueno me es haber sido humillado, o sea, derrotando mi ego, para que aprenda ¿qué? Tu palabra. ¿Lo ven? Ahí dice, conozco, Jehová, que tus juicios son justos. O sea, que el humillarme, hiciste una justicia. Y ahora le voy a explicar por qué. Y que conforme a tu fidelidad me afligiste. O sea, conforme al amor que tú tienes conmigo, me afligiste. ¿Por qué estoy aprendiendo que tus juicios son justos? Porque tú estás permitiendo eso para que yo me salve. Y salve a una multitud de gente. ¿Estás entendiendo? O sea que la humillación de ser derrotado mi ego va a permitir que yo me salve y se salve un montón de miles de personas después. Con lo que yo estoy pasando. Por eso la disciplina, en verdad, el presente no parece causa de gozo, pero al final da frutos apacibles de justicia. Ese es el resultado. ¿Lo ven? Tan claro ahí, ¿verdad? Bien, ¿cuál es la actitud correcta para que nosotros podamos crecer hacia el sufrimiento? La contrariedad no es necesariamente un signo de estar fuera de la voluntad de Dios. La Biblia declara que muchos son las aflicciones de justos, pero de todas ellas nos librará. ¿Verdad? Se lo continúa porque para no buscarlo en la Biblia. Cuando sufres inocentemente y no por causa de tu propio pecado, debes mantener una actitud apropiada hacia el sufrimiento. La verdadera prueba de tu espiritualidad es cómo respondes en el día de la tribulación. O sea, en el día que tú tienes problemas, tu actitud dice cuál es la constitución almática que está dentro de ti. Porque tenemos que ser probados. Y necesariamente tú pruebas, yo estaba viendo ahorita unas pruebas de unos materiales que se hacen para saber el grado de elasticidad, hasta qué punto y cuántas libras pueden aguantar sin romperse, sin partirse. Por ejemplo, el Kevlar, que se usa para los chalecos de balas, se usa para guardar municiones, como en las paredes, se pone en el medio del cemento, etcétera, etcétera, etcétera. Y algunos botes tienen Kevlar. Y para ver el grado de fuerza que tiene ese material para no romperse. Quiere decir que esa constitución de fibra tiene un orden dentro de las fibras que le permiten una flexibilidad donde pueden moldearse al impacto y no permiten que el impacto lo pueda romper. Nuestra alma similarmente tiene que ser así. Tiene que ser moldeada en todos los aspectos para que esté balanceada para cuando llegue la lesión almática de una persona que te hiera verbalmente o tal vez te robe o te haga algo indebido, tú tengas la flexibilidad almática de poder tolerar esa agresión verbal y convertirla en una bendición a través del perdón.
Y eso no va a permitir que los pensamientos tuyos puedan sabotear tu propia bendición. Porque cuando tú tienes un evento grande que celebrar, cuando tú tienes un evento de gozo o de una graduación o de cualquier evento que sea bueno para tu vida, ¿qué es lo primero que va a hacer el enemigo? Ponerte a la familia en contra. Eso, planche lo que es así. Eso yo no tengo ni que cuestionarlo, porque no solamente lo estudié, que lo he vivido siempre. Lo he experimentado, y esto es todos los días. Y si cuando llegue este momento que voy a gozarme, entonces se suelta el que está más cerca de ti. Y viene y te sale con la pachota que tú menos esperas. ¿Por qué? Porque Dios va a usar ese evento para que la flexibilidad almática que te da el conocimiento haga como el Kevlar. Pueda flexionar y no dejar que ese bullet pueda entrar dentro de ti. La bala pueda penetrar dentro de ti. ¿Lo pueden ver? Eso es lo que hace Dios con nosotros. Eso es lo que hace que te da la capacidad de poder decidir, como yo siempre digo, tú decides si tú te ofendes o no te ofendes. Por eso yo le digo que no me puede ofender, porque yo decidí que no me voy a ofender. ¿Y por qué decidí eso? Primero, que es lo correcto bíblicamente, y segundo, me mantiene en salud. Porque sería fácil contestar de la baqueta enseguida, o soltar la mano y acabar con el evento, pero no es así. Jesús nos demostró que como oveja caminó hacia el matadero y no enmudeció su rostro, ni pronunció palabra alguna. Isaías 53 lo dice. Y si él lo hizo así, ¿por qué fue? Porque ya estuvo 30 años preparándose para desarrollar un ministerio de 3 años. Porque es la eternidad. Entonces nosotros tenemos que prepararnos para ese evento. ¿Y qué va a usar? Los eventos adversos que durante nuestra vida van a estar ocurriendo. Los pensamientos que nos vienen contrarios, que nos sabotean nuestra bendición. El que se levante de la misma familia contra uno. ¿Para qué? Para quitarnos la bendición. El que venga una llamada de momento de Estados Unidos con una pachotada y te mete en problemas. Todas esas cosas que yo le estoy mencionando son poquitas comparado a lo que él siempre intenta hacer. Pero aprenda esto, siempre hace la misma basura, porque no sabe hacer nada nuevo. Esa bendición tenemos. Y cuando nosotros entendemos esto, decimos, nah, a mí nada me roba el gozo. Porque el gozo de Dios es mi fortaleza. Porque ya tu alma ha sido probado y retequeprobado. Y no importa te disparen con una bala de 30 milímetros, una tipo Pilsen, no va a penetrar tu alma. Prosperará. O sea, porque ya tú estás preparado, porque estas experiencias negativas, tú las has aprendido a manejar, porque bueno es la disciplina que te humilló cuando estabas descarriado para que conocieras la palabra de Dios. ¿No? Lo acabamos de leer, ¿verdad? Así que la disciplina del presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da frutos posibles de justicia. Por eso es que te da la justicia. A los que por medio de ella han sido ejercitados. O sea que tú tienes que pasarla, no es que te la cuenten, no es que la leí, no es que aprendí la teología, no es que me dijeron, no es que el pastor me enseñó. No, papito, ven acá, tú tienes que aprenderlo aquí. Ah, tú cogiste la teología y tú sabes de aire acondicionado, vamos a los problemas del aire acondicionado. Vamos a ver si es verdad que tú aprendiste. Y te usen eso. A mí me daban en la medicina mucha teoría. Pues ahora vamos a la práctica, pero antes de meterle el bisturí, tú me vas a demostrar por qué tú vas a abrir ese abdomen y qué justificación tú tienes y qué es lo que vas a buscar y cómo la vas a buscar. Ah, sí, tiene una apendicitis. ¿Por qué tiene una apendicitis? Ajá. ¿Y qué más? Ajá. Así. ¿Y cómo vas a entrar? Ajá. Y si pasa esta complicación, ¿qué tú tienes para...? Ah, pero lo hice así. Ajá, muy bien. Pues dale, que te voy a mirar. Eso es así en todos los campos. ¿Por qué? Porque primero tienes que ir a la teoría del conocimiento, que es la palabra, para después esa palabra que aprendiste ahí, mire, se mete aquí. Y se va a meter aquí ¿cómo? Con la experiencia. Porque no la puedes aprender de boca, no la puedes ver por la experiencia de otros, la tienes que vivir.
Cuando tú la vives, la ejercizas, por eso dice ejercitados, entonces vivencialmente sabes lo que estamos hablando, porque en la medida que lo practicas en el ejercicio pleno de la adversidad, es donde tú vas a crecer almáticamente. ¿Por qué? Porque en medio de la adversidad seguiste mirando al que tiene el autor y el consumador de la fe. Y como lo sigues mirando, Él te va limpiando al momento tal de que te conviertes en una sola pieza en Él. Pero esa es la necesidad que tenemos de pasar la experiencia, y de ahí el dicho se aplica: nadie aprende por experiencia ajena, sino por experiencia propia. Y por eso es que Él te lleva de esa manera. Y Job era uno de esos casos. Así que Él va a usar eso, y el salmista lo explica bien claro, David: antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, pero ahora guardo tu palabra. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos, porque esto es en un presente. Conozco, Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad, ahí está, fidelidad me afligiste. O sea que tú me estás diciendo porque Dios es fiel me aflige. Sí, eso te estoy diciendo. Porque la aflicción produce frutos apacibles de justicia en tu vida. Y cuando produce frutos apacibles de justicia en tu vida, la justificación que Él hizo delante del Padre en la cruz del Calvario se viene a cimentar en tu alma en autoridad y poder. ¿Me está entendiendo? Porque las aflicciones del justo son muchas, pero de todas ellas yo la libraré. ¿Por qué te dice yo la libraré? Porque Él te mete al horno de fuego de la aflicción, pero se para al lado del termostato para regular la temperatura, porque hay unos que necesitan 100, otros 120, otros 150, otros 200, pero el que los regula se llama Dios. Y lo sigue regulando porque Él sabe hasta dónde te tiene que llevar sin dañarte. Esa es la clave. Cuando tú entiendes que es que Él está parado en el horno con los hebreos, Él está regulando el termostato al grado tal máximo que todos los que no eran de Él se quemaron, hasta los soldados que fueron a mirar se quemaron, pero los que estaban adentro no olían ni siquiera a quemado. Así Él hace en la aflicción tuya. ¿Por qué? Porque si no aprendemos de la adversidad, ¿cómo vamos a aprender? Si tú haces un pecado y tú has estado en compañía incorrecta, en el sitio incorrecto, en el momento incorrecto, y te arrepientes, pues Dios lo ha permitido para que haya un arrepentimiento genuino y puedas saber lo que es el pecado para no volver a caer en eso. Ese es el propósito. Y produce una aflicción momentánea de acuerdo a sus propósitos. Otros tendrán que pasar por pruebas más grandes porque el propósito de cada uno de nosotros es diferente. Yo quiero decirte, mientras más Dios te quiere usar, más te va a afligir. Santo. Alaba. Es así. Y cuando Dios le da contigo, aunque te metas debajo de la tierra te va a sacar. No te creas que te vas a zafar, porque su propósito va a cumplir. Y dale gracias a Dios que le dio contigo y que te está llamando, porque si no, podría ser que te pierdas. Dice, ¿pero cómo? Así es el mambo, papá. Y eso es lo que dice la palabra. O sea, que esto no te lo quita nadie. Tú decides si tú coges el camino más suave y te entregas, o te quieres estrellar muchas veces para ver si esto es cemento que parte y raja cabeza. Es decisión de cada cual. Pero Dios la va a cumplir. Porque ¿sabes qué? Él no le da para atrás a su palabra. Y Él no la cambia ni la modifica. Sigue siendo la misma siempre. Estamos aquí, pueblo. No tiene sombra de variación, como dice Santiago. La actitud correcta hacia el sufrimiento. La contrariedad no necesariamente es signo de estar fuera de la voluntad de Dios. La Biblia declara, muchas son las aflicciones del justo, mas de todas ellas la libraré. Cuando sufres inconscientemente y no por causa de tu propio pecado, debes mantener una actitud apropiada hacia el sufrimiento. La verdadera prueba de tu espiritualidad responde a
Es como respondes en el día de la tribulación. O sea que Él está mirando cómo tú respondes ante la situación que estás pasando. Dice, sí, mira, Proverbios 24:10, eso se lo debe meter aquí de memoria. Si flaqueas en el día de la adversidad, tu fuerza quedará reducida. ¿Por qué? Porque nuestra fortaleza no proviene de nosotros, sino del que opera en nosotros. Y si nuestra fortaleza proviene del que opera en nosotros, que se llama Dios, en la medida que Él se transfunde en tu alma completo, mayor fortaleza tienes y más autoridad contra las tinieblas tienes. ¿Lo ven? En la medida que tú flaqueas en la adversidad, das para atrás, berrinchas, peleas, puño, patada, bofetada, le estás diciendo, el enemigo tiene más poder, esto puede más que Dios. Entonces Dios te dice, ok, dale para abajo, sigue ahí, vamos a ver qué pasa. Y al fin y al cabo terminas tú entregándolo todo, humillándote y sabiendo que el que tiene la razón siempre la ha tenido. Pero ¿qué pasa? Al tú humillarte, al tú rendirte, al ceder tu voluntad, te estás revistiendo tu alma del poder de la presencia de Dios. Al revestirte del poder de la presencia de Dios, te ciñes de autoridad para vencer toda obra de maldad. Entonces, eres como el Kevlar. Y estoy usando el Kevlar es blandito comparado con Dios. Es para tener una imagen física de lo que estoy hablando. Porque estas son cosas a veces intangibles, pero son tangibles cuando ustedes miren el espíritu lo que es. O sea, se las puede palpar. Entonces, usted, al tener esa experiencia y humillarse, usted puede entonces fortalecerse en el que lo está humillando, y cuando usted se está humillando, usted le está entregando la basura que tiene que limpiar de su alma para ser fortalecido en él, porque es lleno entonces del poder de la presencia de Dios. Porque al humillarse, aquel andamiaje intelectual, aquella carne que lo movía, todas aquellas cosas que le cambiaban los intereses, eran destruidas. Para entonces él implantar su reino en usted. ¿Lo ven? Trato de explicarlo con mucha calma, pero si usted tiene preguntas, pregúnteme, porque esto es importante. Proverbios 24:10 te lo deja saber. Si flaqueas en el día de la adversidad, tu fuerza quedará reducida. ¿Por qué? Porque entonces la adversidad toma dominio de tu vida, creando ¿qué? Coraje, ira, contienda, desaveniencia, malas opiniones, malas palabras, puños, patadas, bofetadas, qué sé yo cómo pueda responder la carne. Toda esa basura. Entonces, ¿quién está tomando dominio de eso? Satanás. Salud. Él quiere imponer su poder en tu vida y ponerlo y dejarlo ahí establecido a través de una rendición total a Él. Y eso es en todos los aspectos. ¿Lo pueden ver? Ok. La Biblia describe la actitud que deberías tener cuando sufres como creyente dentro de la voluntad de Dios. No debes estar avergonzado. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. ¿Por qué? Primera de Pedro 4:16 lo está diciendo de esa manera. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esa disciplina produce el carácter de Dios en tu vida. Y cuando el carácter de Dios se forma en tu alma, tomas dominio total de toda la adversidad, de toda la obra satánica bajo los pies. ¿Por qué? Porque has pasado por la adversidad, es decir, has pasado por la prueba de fuego y has podido apagar el fuego con la autoridad del Creador en ti. ¿Por qué? Porque tu fundamento está cimentado en el autor y el consumador de la fe. Por amor a aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces, si te avergüenza, quiere decir que todavía el orgullo para ti es más importante que Jesús.
¿Lo están viendo? Este nivel es así. No me miren así asustados, porque esto es así. Usted tiene que entender esto, porque esto es caviar del Cairo. Porque esa es la autoridad suya. Maná del cielo. Wow, me cambio mejor para maná del cielo. Me gusta más maná del cielo. Porque esta es la autoridad del creyente. Aquí es donde la puerca se le retuerce el jabo. La antorcha le... Todos los días, porque el de ayer no sirve. Se daña, no sirve. Pero aquí es donde el enemigo no quiere que usted se meta. Porque si alguno parece como cristiano, no se avergüenza, sino glorifica a Dios por ello. Ok, seguimos con eso. Debes encontrar tu alma, tu sufrimiento a Dios. Pues debes encomendar tu alma, o sea, a tu alma el sufrimiento a Dios, sabiendo que Él obra en todas las cosas para tu bien. Y esto es importante. No importa la adversidad que esté ocurriendo. Todo eso ha de ser para bien. ¿Cómo? Todo ha de ser para bien. Porque el único que tiene capacidad de cambiar el lamento en baile, como decía el domingo, es Él. Entonces, todo ha de ser para bien. Así que, fíjate cómo dice 1 de Pedro 4:19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomiendan sus almas al fiel Creador y hagan el bien. ¿Por qué dice hagan el bien? Porque el adversario tú lo quisieras matar por lo que te está haciendo. No. Es que tú no has entendido que yo morí por el mal y por el bueno. No, ¿por qué me la va a pagar? Es que tú no has entendido que yo morí por el pecador también. Por todo. No, pero es que él mató. Es que tú no entendiste que también por el asesino también yo morí. ¿Entiendes? Y cuando entendemos que Jesús murió por todos, dice, pues espérate, ¿qué hizo Gigi Ávila? Fue y perdonó al que mató a su hija. Porque él aplicó la palabra. No la habrá sido fácil, yo no te digo que es fácil, pero la aplicó. En fidelidad a Dios. Y uno de los mejores evangelistas del mundo fue ese varón. Del mundo. Y a veces hoy yo estaba escuchando una predicación mientras estaba haciendo un trabajo allá arriba del techo. Y ese tipo va por la palabra. Ese viejito no se salía de la palabra. Cuando Benijín vino aquí a Puerto Rico, me dice, ¿dónde está el Moisés de Puerto Rico? Lo llamó así. Y es digno de honrarse su nombre. ¿Por qué? Porque ese hombre hasta el final se mantuvo firme. ¿Quiere que le diga más? Para aprendizaje de ustedes y aquí que esto no está grabándose, ¿verdad? Bueno, pues ya no voy a decirlo. No. Respeto a él no lo voy a decir. Ese hombre fue probado en todo. Vamos, en todo. Y hizo lo que tenía que hacer y fue hasta el final y se mantuvo firme igual. No cambió. No cambió. Así que dice que de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomiendan sus almas al fiel Creador y hagan el bien. O sea, deja que Dios sea el que juzgue, deja que Dios haga lo que tiene que hacer por ti, porque Él impartirá la justicia debida conforme a la voluntad del Padre. Porque Él conoce el destino final de cada uno de sus hijos, aunque sean pecadores, aunque sean criminales, aunque sean borrachos, adictos, lo que sea, prostitutas. Él sabe el destino final porque al fin y al cabo es un hijo de Él. Nadie nace por casualidad. Se pasó la meditación y quedé. Tuve una noche con fulano y ya. No. Nació, aunque usted no lo crea y lo va a entender después, en la voluntad de Dios. Ya Él lo tenía planeado. Ya Él lo tenía planeado. Lo que pasa es que nosotros vemos las cosas hasta donde llegan nuestros ojos, pero no vemos porque no escuchamos la revelación y el propósito de Dios. Marta. Explíqueme para entender. Claro. Todos nacemos bajo la voluntad del Señor. Sí. Y nadie nace y nadie es concebido sin que sea la voluntad del Señor. Es correcto. Para entender, no para retar. Y los embarazos fuera del matrimonio. También. Te explico por qué. Cuando Dios da un regalo, que es un hijo,
tiene un propósito de bendición y de unificación. Que el ser humano no le entienda ni lo vea, son otros 20 pesos. Pero todo tiene un propósito de bendición. Cuando el ser humano ve esa realidad, los abortos cesan y todos los otros disparates para evitarlo también. ¿Te explico? Aún más. Hay gente que quedan embarazadas sin querer, pero le gusta el acto sexual. Pero Dios quiere ponerlo en disciplina. ¿Y qué hace? Permite el embarazo. ¿Para qué? Para que se casen. Y se arreglen y se unifiquen. Dice, ¿pero cómo va a ser? Sí, porque es peor seguir en la fornicación y posteriormente el adulterio que unificarse en un matrimonio para que ese hijo que viene a ser parte de la vida matrimonial crezca correctamente. Lo que pasa es que el hombre ha perdido los valores de la responsabilidad y la mujer se ha devaluado y no se ha puesto en su lugar. Ese es el problema. Entonces, actúan mal y perpetúan la conducta incorrecta y crían mal. Por eso a veces vemos niñas criando niñas. Y hombres que no son hombres, no jugando el papel de padre. Eso es lo que pasa. Pero Dios no se equivocó en la creación en poner a la edad de la menstruación y a la edad del hombre y de la mujer. Es más, le puso la edad reproductiva con anterioridad a la mujer que al hombre. Y si vamos a entrar en eso, tengo que ir a Génesis, pero no quiero entrar en eso, porque quiero seguir con esto. ¿Por qué? Porque Dios puso a la mujer como un freno para el hombre y el hombre se tenía que circunscribir a la voluntad de Dios para poder ser la cabeza del hogar. En lo que maduraba el hombre, por eso el hombre siempre madura más tarde que la mujer madura antes. En lo que el hombre madura y conoce la voluntad del Padre, la mujer es el freno. Pero lamentablemente hoy en día, tú no sabes quién es peor, si el muchacho o la muchacha. ¿Quién es más perverso? No, pero es que no quiero salir. Sí, pero sí. Pues no quiero entrar en ese tema, pero es cuestión de valores. La pregunta. En otras palabras, es una oportunidad para encaminarse en el camino correcto. Correcto. Dentro de el Dios lo está pecado sacando que de se ese está pecado cometiendo. para que formalice en algo sólido que ya no es pecaminoso. Es un acto de misericordia del Señor con una bendición dentro Sí. de lo que está sucediendo. Sí, sí. Sí, porque es un propósito eterno que Él tiene. Mira, es que hay que entender esto. Dios tiene el número de seres humanos que van a vivir sobre la faz de la tierra. Yo en el trono relámpago, eso se va a cumplir. La forma incorrecta de hacerla del hombre es lo que Él hace que venga a traerlo al camino para de esa desgracia momentánea traerle una gracia divina. Hay gente que le sucede eso, se casan, enderezan y su vida es exitosa. ¿Y qué pasó? Pues el propósito de Dios se cumplió, aunque ella fue preñada siendo novio, se cumplió y ahora son felices, pues se casaron. Y lo grande y no tienen que ser cristianos, pero es el propósito de Dios. Después vendrán a conocerlo. ¿Me hago explicar? Yo no sé si le estoy explicando claro, pero pregunte si tiene dudas. Y también el bebé bendice la pareja y bendice a la familia completa. La llegada del bebé. Completa. Sí. Porque el trabajo es completo, no es a media. O sea, Dios no te hace nada a media. Ni que para que se vea más bonito y como que se casó preñada y tapó la barriga y el traje. No. Dios no está con ese tapete. Dios te bendice. Tú aceptas tu error, corrige. Dios te bendice. Y lo grande de esto es, mire, es que no me quiero salir del tema. Lo grande de esto es que ni siquiera son gente que el Espíritu de Dios habita en ellos. Pero Dios en su infinita misericordia, cumpliendo lo que le prometió a Abraham, padre de las naciones, se complementa cumpliendo esa parte en personas no cristianas. Nadie nace sin la autorización de Él. Puedo hablarle de eso, pero ese no es el tema. Eso más adelante yo se lo toco. Más adelante en el libro. No, porque iba a traer un ejemplo bíblico. Sí, no, hay mucho, pero también para poder avanzar, porque quiero, mira, ya son las 8:30. No, pero es cierto. Vamos a tocar eso después, lo vas a traer. Así, deberías estar feliz cuando sufres conforme a la voluntad de Dios.
Dice, en Hechos 5:41, dice, ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de parecer afrenta por causa del nombre. O sea que cuando por causa del nombre de Cristo tú eres afligido, la gente habla de ti, te critican y hacen quejas, tú debes estar gozoso porque juntamente con Él has muerto a lo que era para nacer a lo que Dios te ha puesto que eres ahora, y el propósito de Dios se está cumpliendo para establecer su reino sobre la faz de la tierra. A través de la persona. ¿Por qué? Porque la persona ha probado a fuego en quien ha creído y se ha atrevido a divulgarlo y a hacerlo públicamente. Entonces, el ejemplo aquí está con los discípulos. Ellos estaban gozosos de haber sido tenidos dignos de parecer la afrenta por causa de su nombre. ¿Por qué? Cuando ellos empezaron a hacer milagros, los llamaron. Lo llamaron el gobierno romano junto con el gobierno judío para decirle que no siguieran hablando del tal Jesús, que no siguieran haciendo las cosas que estaban haciendo. Y los amenazaron. Y los amenazaron de muerte. Y ellos cuando se reunieron tuvieron eso como ser digno y honra de quien da testimonio y el poder de Dios que hay en ellos para hacer la obra. Y lo tuvieron por digno. El concilio que lo llamó el concilio del Sanedrín, a través de los policías romanos para quitarle la vida. En el libro de Hechos lo pueden buscar, Hechos 5:41. Entonces, esto es importante porque la gente dice ser cristiano, pero ahí en el trabajo ni lo conocen siquiera que usted es cristiano. Porque tiene miedo a hablar. Ah, no, porque la ley dice allí que yo no puedo hablar. El otro no puede hablar, el otro no puede hablar. Y no es que usted va a violentar la ley, pero Dios le va a hacer sabiduría para usted hablar del reino. Porque el reino de Dios se va a establecer no matter what, no importa qué gobierno esté, se va a establecer el reino de Dios. ¿Por qué usted cree que pasó la tormenta este huracán hizo lo que hizo? Porque Dios quiera que lo miren a él. ¿Por qué usted cree que Donald Trump se burló y se echó y repartió papel toalla a la gente? Para que la gente mire a Dios y deje de estar mirando las ayudas y deje de estar quejándose. Que si no me han dado los tordos, que si no me han traído agua, que si no me traen comida. Ahí está. Mírame a mí, cabezón, que yo soy el que puedo traer todo. O yo no soy el dueño del oro y la plata. Dios le quiere hablar hacia el pueblo, pero el pueblo tiene que darse cuenta que tiene que ser responsable, buscándolo a Él, honrando su palabra, viviendo por su palabra y dándole la gloria y honra a Él. Mientras tú permitas que cualquier aflicción fuera externa, adversa a ti, te penetre en tu vida y te robe tu paz, el enemigo es tu dueño. Oiga bien, el enemigo es tu dueño. Mira cómo lo estoy diciendo, el enemigo es tu dueño. Y tenemos que aprender a ser como el Keflan, para que las fibras de la constitución almática nuestra tenga la flexibilidad de poder dejar que el golpe llegue y lo bote hacia afuera el poder del Espíritu Santo. Mientras esta boca salga basura, eso es lo que hay en tu alma. Cuando tú te humillas, porque la columna es dura y no la puedo partir, y te rinde por cansancio, por default, como sea, entonces, espérate, ahora te vas a constituir del verdadero poder. ¿Y cuál es el verdadero poder? Cristo en tu vida. Yo se lo he contado a ustedes, yo tenía muchas experiencias de esto. A mí me llevaron en la radio una espiritista que hablara, yo primero del evangelio y después el espiritista hablara de su religión. Mire, que comparar el evangelio con un espiritismo de religión. ¿Y qué yo hice? Me pregunté al Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Tú vas a hacer esto, que yo la voy a enmudecer. Pídeme que la enmudezca. Ah, pues Señor, así mismo, en voz alta, para que el diablo la escuche, porque el diablo no puede escuchar el pensamiento. Y lo pedí. Y cuando la entrevistaron, yo hablé mi parte, 15 minutos contado por reloj. Y vino ella y no pudo hablar nada. Y me dijo, dele usted, hable usted, que ya no puedo hablar. Y decía, y no se entendía. Y eso me pasó con Marily Pupo en Teleisla. La cubana. Ella, mire, un relato para que usted vea la base de la historia, de la experiencia. Ella fue a mi oficina y yo le estoy haciendo un estudio bioenergético y le estoy diciendo lo que tiene. Entonces ella está pensando que yo soy un espiritista, pero yo no lo sabía que ella está pensando eso.
y el Espíritu Santo me le dice, eso que estás pensando no es cierto. Ella dice, ajá, ¿y qué es lo que estoy pensando? Que yo soy un espiritista. ¿Cómo? Que yo soy un espiritista. ¿Y cómo usted sabe eso? Porque Dios me lo dijo. Ah, que Dios sabe lo que yo estoy pensando. ¿Usted me está diciendo eso? Bueno, ¿estaba pensando eso o no? Sí, sí, es verdad. Ah, pues si es verdad que es Dios, dígame lo que estoy pensando ahora. Y yo le iba a decir, el Espíritu Santo no se reta. El Espíritu Santo no, dile, lo que está pensando es esto y esto, 3 cosas. Y esa mujer rompió en llanto y recibió a Jesús. O sea, ¿qué es lo que hace? Dios quebranta de una manera extraordinaria para manifestar su gloria en tu vida. Y es lo que Él quiere hacer en nosotros. Es lo mismo. La quebrantó para que ella pudiera darse cuenta quién es Dios. Y las experiencias nuestras nos quebrantan y nos afligen para que sepamos quién es Dios en nosotros. Pero Él quiere hacer algo más. Quiere poner el poder, la autoridad de Él, la que ganó Jesús, que es la misma que tiene el Padre, en tu vida. Pero tiene que limpiarte de la basura. Porque tú no puedes tener 2 pensamientos, sino uno. Trata de pensar 2 cosas a la misma vez, te verás que no puedes. Porque la creación nuestra es de un solo pensamiento, un solo sentir, un mismo hablar y un mismo parecer. Porque es un solo Dios. ¿Lo ven? Ajá. Pastor, aunque cuando nosotros vayamos a un sitio, no tenemos que hablar. Lo primero que habla para nosotros es nuestro testimonio y nuestras actitudes. Claro. Lo primero que dice de nosotros, antes de nosotros abrir la boca. Si estamos formados correctamente, almáticamente nuestra actitud va en acorde con la palabra de Dios siempre. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque hay actitudes que hablan más que tu boca. Yo lo veo los domingos, yo veo la cara de la gente y enseguida el Espíritu Santo me dice esto, aquello, lo otro. Pero nosotros ya a esta altura del juego, no importa la adversidad, deberíamos estar sonrientes y estar en victoria. Yo me gozo cuando escucho a Rafa, porque cuando yo le pregunto a usted, yo sé lo que está pasando en su vida, pero él me dice, estoy en victoria, pastor. Y sé que está pasando 20,000 cosas, pero al declarar victoria, esas cosas que supuestamente eran grandes se vuelven así de chiquitas. Así de chiquita. Y después se disuelven solas. Se resuelven solas. Porque el Espíritu de Dios toma lugar y dominio de nuestra vida. Mientras tú le digas dando a la situación importancia, entonces se crece el enemigo y Dios mengua. Pero cuando te dices, no, eso no es nada. Entonces la situación mengua y Dios crece. ¿Por qué? Porque tu alma está llena, empoderada, está llena, está saturada del poder de la presencia de Dios. ¿Lo ven? Vamos a seguir. Pablo dice que deberías, gozoso en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en oración. ¿Por qué dice sufrido en la esperanza? Porque no hay duda que no podemos decir que no nos duele, porque sí nos duele. Y Él quiere que seamos realistas y decir, sí nos duele. Porque hay que ser conscientes de que duele. Ahora, sufridos en la tribulación, sí, nos entristece momentáneamente, pero ¿qué? Constantes en oración. Romanos 12:12. Esa constante en oración es bien importante porque la constancia en oración es un depósito de autoridad y poder que vas a usar en el momento que lo vas a necesitar. ¿Por qué? Porque la constante oración continua te llena del poder de la presencia en tu vida y cuando tú vas a ejecutar algo que necesites, la constante oración es como el banco, como le decía yo el domingo, es como el banco que depositas el dinero. La gente en Puerto Rico no guarda 2 pesetas, todo se lo come y lo gasta. Y cuando va a comprar algo, no tiene ni la peseta, ni las 2, ni la otra. Porque lo gasta. Y está bien, el dinero hay que disfrutarlo, yo no digo que no, pero también hay que dejar algo guardado siempre para una emergencia. Entonces, el depósito de la oración funciona de esa manera. Cuando tú oras y te mantienes en constante oración,
pues tienes mucha ventaja, porque no solamente vas a saber lo que va a acontecer antes que acontezca, sino que tienes un depósito de autoridad, de un respaldo de que has mantenido una continua comunión con Él para caminar con el poder de la presencia de Dios. ¿Qué es caminar con el poder de la presencia de Dios? Es que continuamente estás comunicando. Y reprendo yo fuera en el nombre de Jesús. Suelta. Estás continuamente en comunión con Él. ¿Entiendes? Y al estar continuamente en comunión con Él, eso te da una autoridad para enfrentar cualquier circunstancia. Mire, hace unos años atrás, ahí en la carretera número 2 hubo un accidente que aquel carro le dio a aquel hombre. Y yo de lejos dije, espíritu de muerte, te echo al mismo abismo y sin retorno, y atado está. Y el hombre que iba a caer muerto, simplemente 3 costillas fracturadas, está vivo. Y ese poder y autoridad no es mío. Él me dijo, hazlo ahora. Y en los aires empecé a declarar, cuando llegó, con aquel impacto era para el hombre estar muerto. Yo lo vi, ya se estaba moviendo normal y me fui. ¿Quién hace eso? Dios. Pero había un depósito de oración que el Espíritu me guió para yo tener la fe de creerle que Él lo iba a hacer y lo declaré. ¿Te entiendes? Pero es el depósito de oración. Es la oración continua. Y Él lo quiere hacer contigo. Porque para todos es igual. ¿Me está entendiendo? Por eso es importante que dice claramente que mantengamos continua, Pablo te lo dice, en continua oración. Constantes en la oración. Dice, nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y lo soportamos. Primera de Corintios 4:12. Y sigue, antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustia. Segunda de Corintios 6:4. Y sigue diciendo, mira cómo él le dice a su discípulo Timoteo, por cuanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. O sea, que no se avergüence de su maestro que está preso. De Pablo. Dice, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Primera de Tesalonicenses 3:3. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz la obra del evangelista, cumple tu ministerio. Le está diciendo Timoteo, segunda de Timoteo 4:5. Timoteo fue discípulo de Pablo, hijo de Loida. No deberías pensar que es extraño que experimente sufrimiento. Primera de Pedro 4:12-13 dice lo siguiente. Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciera. Al contrario, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación, aquí está la clave, de su gloria os gocéis con alegría. O sea, que los sufrimientos van a quitarte la basura almática que tienes dentro de ti para que recibas la revelación del reino. Por eso las personas que Dios llama en autoridad suprema para hacer su obra, tienen que pasar por una prueba un poquito más fuerte que el resto que no son llamados de esa manera. Pero todos van a pasarla. No es que usted esté exento. Lo que pasa es que hay gente que tienen unos llamados que tienen que pasar con unas pruebas más fuertes que otras. Y diferentes completamente. ¿Lo estamos entendiendo aquí? El tiempo no es muy corto. Vamos hasta donde podamos. Pablo resume la actitud apropiada hacia el sufrimiento cuando explica lo siguiente en 2 de Corintios 4:16-18. Miren lo que dice. Por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando. El interior, no obstante, se renueva de día en día, pues esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven,
sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Eso lo explica todo. Eso explica todo. Está brutal. De poderoso. Dice, por tanto, no desmayemos. Aunque antes, o sea, en vez de, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, o sea, nos vamos poniendo viejos, nos vamos cansando, nos vamos deteriorando físicamente. El interior, no obstante, el interior, todo lo contrario, el interior se renueva de día en día. Pues esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno. Excelente y eterno. O sea, vas camino a la perfección para la eternidad. Es lo que está diciendo. O sea, la perfección aquí para la eternidad allá. No, el gozo que a mí me da esto es brutal porque es poderoso porque tú sabes, o sea, te está dando la excelencia aquí para asegurar la eternidad allá. Peso de gloria. Y cuando dice peso de gloria, es que la gloria de Dios es pesada. ¿Por qué es pesada? Porque es la influencia contra la pesadez de las tinieblas. El domingo yo le explicaba a usted lo que significaba la gota de sangre como el esparcimiento del polvo de Getsemaní, cómo se deshace, ¿verdad? ¿Se acuerdan de eso? ¿Usted sabe cuánto pesa la tierra? Es más pesado que todo lo que usted pueda producir. Más pesado que todo. Entonces, ese excelente peso de gloria es más grande que todo el peso que usted tiene que dispersar. Porque usted no puede dispersar algo con un peso menor al que va a empujar. Para usted poder empujar algo, usted tiene que pesar más que lo que va a empujar. El excelente peso de gloria rompe con todas las expectativas de este mundo para irle a favor suyo. O sea que el poder de Dios es más grande que todo lo que usted pueda ver, pensar o escuchar. ¿Por qué? Porque el poder del creador es más grande que lo que él crea. Él no puede crear algo que sea más pesado que él. Por lo tanto, si esto es pesado, para él es liviano. Y la gloria que pone en ti es una gloria pesada para derrotar todo lo que hay sobre la faz de la tierra. ¿Me están entendiendo? Entonces, es tan grande que usted no... Pues si usted me está oyendo decir a cada rato, usted no sabe el poder que Dios tiene para usted. Porque veo que la gente se aflige por cualquier cosa y, Dios mío, pero si se dieran cuenta. Y usted ve que yo le repito lo mismo y usted da, pero este pastor está del carajo, vuelve y me repite lo mismo. Pero es por eso que se lo digo. Porque lo que ha puesto en usted es una gloria pesada. Más pesada que cualquier cosa. Por eso que él te dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza. El grano de mostaza es la gloria. Porque es la fe de él. Le dirías a este monte, muévete, y el monte se echa al mar. ¿Cuánto va a pesar un monte? Mire, yo estaba mirando la foto de Utuado y lo que estaba pasando allá y en Anones. Y hay casas enterradas completas bajo tierra, miles de pies. Y es imposible rescatar a esa gente. Imposible. Porque esa tierra pesa tanto y está en una forma puesta que es difícil poderla remover. Y él te está diciendo que mi gloria es más pesada que todo eso y la quiero poner en favor tuyo para derrotar todo lo que haya que derrotar. Usted puede imaginar lo poderoso que es la gloria, que usted puede entrar y por la gloria de Dios el mar se dispersa, las moléculas de agua y usted camina en seco. ¿Habrá fuerza para hacer eso? ¿Será fuerte eso? Si usted coge la presión del agua, rompe todo el mundo. Y él, para demostrar su poder, hizo que los hebreos caminaran en seco. 2 veces, no una vez. Y sin hacer tsunami. Porque él es perfecto. O sea, yo lo que quiero que usted entienda lo que significa el eterno peso de gloria. De eso podríamos estar hablando semana. El eterno peso de gloria. El eterno peso de gloria es el origen de la creación para beneficio de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque por su boca fue manifiesto todo lo que se creó de la nada. Dios es inminente. Antes de él no hay nada y después de él no hay nada. Porque él en sí es todo. En él se encierra todo el poder de la creación, pero también todo el poder de la destrucción.
Y sabe que eso lo ha puesto en ti. Para que triunfes, para que tengas victoria, para que jamás nunca seas derrotado. Y vino y se hizo hombre. De eso vamos a predicar el domingo. El domingo viene a leer, el otro domingo será. Para que usted pueda darse cuenta que se pagó un precio muy alto por cada uno de nosotros, para que usted pueda tener ese eterno peso de gloria aquí en la tierra y lo sella en la eternidad. Mira lo grande que es esto. Por eso yo le decía a Jorge, no entendemos por qué pasan estas cosas, por qué se lleva a tu mamá, pero hay un eterno peso de gloria por encima de todo esto. Que no sabemos por qué, pero tenemos que admitir en fe que Dios nunca se equivoca. Porque a mí me pasó como a él. Y cometí el error que él no lo está metiendo, porque pues tenía quien lo educara, yo a cantazo limpio. Usted sabe cómo es esto. Unos aprenden por el buen camino, otros aprendemos a cantazo. Pues me enchismé con Dios 2 semanas. ¿Y qué pasó? Que cuando me humillé, me dijo, ¿sabes por qué lo hice así? Porque tu salvación se hubiera perdido. ¡Ah! Muchacho, está bien, olvídate, cualquier cosa está bien. Levantó las manos. Porque uno, mire, en el intelecto, compadre, se hace mucho daño. Ya aprendemos. Le cuento esa experiencia para que usted no cometa ese error. Porque ya Jorge no hay problema, ya Jorge eso lo había procesado. Y cuando le tocó el turno, ahí está tranquilo. ¿Le duele? Pues claro que duele. Es una amputación emocional. Pero la está procesando. Aquí está, mire, allí aprendiendo. Otros tuvieran una esquina arrinconado. Amén. Claro que sí lo bendecimos. Ok, eterno peso de gloria. Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven. O sea, no le pongas importancia a lo que estás mirando, lo que estás escuchando, lo que estás viendo. Sino las que no se ven. ¿Cuáles son las que no se ven? Las invisibles, las de Dios. Pues las cosas que se ven son temporales, porque la palabra dice que todo pasará, mas mi palabra prevalecerá. Pero las que no se ven son eternas. Ahí está explicado. Bueno, seguimos. 10 minutitos. Beneficio del sufrimiento. Pablo vio el sufrimiento como un siervo. Él dijo que trabajaba para nosotros. Tú y yo trabajamos para el Rey de Dios y Él trabaja para otros también. Existen muchos beneficios de sufrir conforme a la voluntad de Dios. Si entiendes esto, te ayudará a tratar con tu propio sufrimiento, como también ministrar a otros que son bajas en la guerra, otros que se debilitan y caen. Tu fe es probada. Todo el mundo espiritual está basado en la fe. Este es porque la fortaleza de tu fe debe ser probada. Primera de Pedro, capítulo 1 al 7, dice lo siguiente. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba por el fuego, sea hallada en esperanza, es alabanza, gloria y honra. Sí, lo que pasa es que esta traducción es del inglés al español y es esperanza. Esperanza es lo mismo que alabanza. Cuando sea manifestado Jesucristo. Vamos a explicar esto. Búscate otra versión. Yo no sé, bueno, anyway, de todas maneras, alabanza es correcto también. Para que sea sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, entre paréntesis ahí, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Lo que te está diciendo es que nuestra fe tiene que ser probada en la adversidad y va a ser probada bajo la visión de que no quita la vista del autor y el consumador de la fe, que es Cristo Jesús. O sea, que no importa lo que esté pasando, no importa el tiempo que haya pasado, no importa lo que te digan, no importa la distancia, no importa las circunstancias adversas, tú sigas mirándolo a Él. ¿Por qué? Porque Él nos está diciendo que el peso de gloria que ha puesto en ti es superior a las circunstancias adversas que están ocurriendo sobre la faz de la tierra. Cuando tú entiendes que el peso de gloria que Él ha puesto en ti, porque ha sido depurado y probado por la fe, es mayor que cualquier cosa que pueda ocurrir, entonces Dios dice, voy a quitar el peñón del medio porque tiene la fe de un grano de mostaza. Y entonces remueve y cambia todas las circunstancias.
Mientras tú alabes las circunstancias adversas y le sigas dando mayor importancia que al Dios que tú le has creído, el peso de gloria no se manifiesta en tu vida. Porque el peso de gloria tiene que ser admitido en nuestra alma cuando hay la depuración de la basura que el mundo nos ha sembrado, que dice que somos. Voy con calma porque hay que procesarlo. Nosotros, hace calor aquí, sí. Nosotros, como seres humanos, no, pero es que está desconectado, me dice José Luis. Por la. Ajá. Nosotros tenemos una formación desde pequeños y llegamos adultos creyendo ciertas cosas que somos. Y no, gracias. Y creemos que nos merecemos ciertas cosas. Pues que no nos merecemos. Pero no es cuestión de que tú te creas que te las mereces, no es cuestión que tú creas que te las puedes ganar, no es cuestión que tú creas que por tu fuerza puedes hacer, sino que el tú soltar y depender de Dios hace que todo ese andamiaje, gracias Frank, hace que todo ese andamiaje que llevas sea limpiado. Cuando te estrellas contra la columna, te humillas ante Él y Él te va sacando la escoria que impide que el peso de gloria sea depositado en tu alma. Eso es lo que Él está diciendo aquí. Entonces, ¿por qué te dice alabanza? Alabanza y esperanza es lo mismo, porque la alabanza es el deseo de darle a Dios el gozo que Él produce en ti para que tú seas agradable a Él por la misma esperanza o la alabanza que estás haciendo en tu vida hacia Él. ¿Lo pueden ver? ¿Por qué? Porque es una actitud que permite que el depósito de Dios en tu alma pueda tener mayor peso. Ahora bien, hallada alabanza o esperanza, como lo quieras llamar, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. O sea, que esto va a tener peso cuando se manifieste Jesucristo a través de ti. Quiere decir que las tres cosas que te está diciendo aquí tienen que estar ya insertadas en la constitución almática de un estilo de conducta casta y santa para que se pueda manifestar completo en tu vida. Esa es la teología de esto. Entonces, al ese estilo de vida manifestarse la alabanza o la esperanza, como usted quiera. Es que como yo la aprendí original en esperanza, pero es lo mismo, alabanza. Gloria y honra sea un estilo de vida en el proceder suyo de alma, pensamiento, palabra y acción. Porque tienen que hablar las cuatro partes el mismo idioma. Cuando la constitución almática tuya está limpia, entonces la esperanza, la gloria y la honra a Dios es de continuo, porque hay un peso de gloria mayor que cualquier cosa que tú te puedas enfrentar. Entonces tú le puedes decir, ¿sabes qué? A mí no me importa lo que yo tengo que hacer mañana, yo le voy a orar a Dios primero. A mí no me importa que yo tenga este compromiso, perdóname con permiso, voy a orar a Dios primero y después vengo aquí. ¿Me entiendes? Eso es lo que significa esto. Y eso hace que tú tengas victoria porque Él cambia los muñequitos a favor tuyo. Y te da gracia y misericordia. Favor no merecido, pero que honraste a Él. Como tú lo honraste a Él, Él te va a honrar a ti. Y como Él puede cambiar los corazones y los pensamientos de la gente y posponerlo como Él hace, porque Él es el dueño del oro y la plata y de todo. Y el peso de gloria que ha puesto en ti es mayor. Él puede deshacerlo todo y organizarlo para que tú llegues a tiempo, para que tú salgas bien, para que tú cobres el dinero, para que tu negocio sea próspero, para que tus hijos sean bien criados, etcétera, etcétera. Lo que sea, Él lo cambia a tu favor. Lo que sea. Porque el peso de gloria que ha puesto en ti rompe con cualquier expectativa de este mundo. Lo que te ha puesto en ti es una gloria pesada. La gloria pesada es más que todo lo que existe sobre el mundo. Por eso cuando yo le decía, la revelación era que yo me quedé mirando y la lágrima de sangre caía
y se dispersaba y sabe, pues entonces vuelve y se cae. Pero no volvía a caer el polvo a la tierra, se deshacía. Porque el peso de mi gloria es más grande que todo. Por eso yo le decía que esto no se lo había contado a nadie. Porque yo me quedé pensando y tuve semana estudiando esto, ahí, y profundizándome. Y me llevó hasta la descomposición molecular de la energía que mantiene el mundo unido y de la energía nuclear que destruye el átomo para descompensar toda la unificación. Usted dice, Dios, la infinita sabiduría es inescrutable. No tenemos mente para entenderla. Es una cosa que tú dices, wow. Y yo me escribo la fórmula y le digo a los tipos de física, mira, man, ¿y cuántos años te cogió eso? 2 semanas. Porque me lo dio él, para entender eso. O sea, no soy yo, es él. No es usted, es él en usted. Usted tiene que entender eso. Cuando usted entra en esa dimensión, la cosa es totalmente diferente. Por eso es que yo le digo a usted, pero ¿de qué te preocupa si no hay problema que él no pueda romper? El peso de gloria en tu vida es más grande que cualquier cosa que tú puedas ver en este mundo. Mire, y Dios se glorifica en cada cosa de una manera tan espectacular que usted se asombra. A veces que yo no he tenido, no hay sistema, y lo que tengo son 5 pesos para echarle gasolina, esa guagua que gasta muchísimo. Y voy a una guagua verde, y pues 5 pesos, ahí están. Cuando voy, tengo 3/4 de tanque. Una guagua que hace 80 pesos. Explícame. Si él le placía llenarla, la llena. Y dio 3/4 de tanque. Bueno, tú sabes lo que gasta esa guagua. Que 5 pesos le van a hacer. Va a llegar a casa y bajar la cuenta y subirla. Así es Dios. Así es nuestro Dios. Y habiendo hecho una fila, por no molestar a Yesenia, para 5 pesos. Pero Dios es así. ¿Por qué? Porque el peso de gloria que ha puesto en ti es más grande que todo. Yo quiero que usted pueda tener esa vivencia, porque eso lo ciñe usted de autoridad. Pregunta, van a ser las 9, son las 9 ya. Pregunta. No hay ninguna pregunta. No está Carmen por ahí. No vino hoy. Hace falta. Llámenla, dígale que hace falta. No hay ninguna pregunta, ¿verdad que no? Dime. Que un hijo es una bendición. ¿Por qué un hijo es una bendición? Porque es una oportunidad de Dios para establecer su reino sobre la faz de la tierra. ¡Aleluya! Eso dice la palabra. Así mismo, es correcto. No hay más preguntas para orar, entonces nos vamos. ¿Estamos bien, David? Pues lo leo ahí. Centrarte de su justicia sobre la faz de la tierra. Por eso es que es una bendición. Bueno, pues vamos a orar para irnos. Tengo la familia Cedeño, Ujú. especialmente la esposa del amigo mío Yuso. Pues vamos a orar por la salud de ella. Rafa. Por el cáncer. Ujú. Vamos a orar. ¿Ah? Ya llamé, no la conseguí hoy. 2 veces la llamé. ¿Qué tiene? Pues tiene que venir para acá. Dile que venga para acá. Yo la llamé y no la conseguí. La mala de la pierna. Pero mire, hermano, aprenda esto. Cuando usted más situaciones adversas tenga, venga al hospital. No se quede. Porque usted no sabe lo que Dios va a hacer. Y lo que Dios hace siempre es bueno, agradable y perfecto. Así que nunca se quede. Yo aprendí eso hace mucho tiempo. Porque tiene que buscar su bendición. Y eso es para todos nosotros igual. Vamos a ponernos en pie. Amantísimo Dios y Padre Celestial. En esta noche te presentamos a estos enfermos y algunos que van a ser evaluados en exámenes médicos mañana, como el cateterismo, como Alicia Leblón, que está enferma de una pierna. Padre, tú conoces las aflicciones de los justos.
Y has prometido en tu palabra que de todas ellas nos librarás. Porque hemos puesto tu esperanza, nuestra esperanza en ti, que es el autor y el consumador de nuestra fe. Y esta noche, Señor, clamamos por cada uno de ellos, clamamos por las situaciones de cada uno de tus hijos que están aquí. Tú conoces los designios, tú conoces la entrada y la salida, tú conoces los detalles de los hogares, tú conoces todos los detalles de cada uno de nosotros. Hoy venimos en fe a presentarlos a ti, porque sabemos que el peso de gloria que tú has puesto en nosotros es mucho mayor que cualquier circunstancia, cualquier enfermedad y cualquier cosa que estemos pasando adversa, es pequeña al lado del peso de gloria que tú has puesto en nosotros. Hoy te decimos que permitimos estas circunstancias porque tú las permitiste, pero nosotros vamos a sacar bendición de estas circunstancias porque tú convertirás cada adversidad en bendición para hacer un depósito de gloria en nosotros mucho mayor. Y llamaremos esta momentánea y leve tribulación que va a producir un eterno y mayor peso de gloria en nuestra vida. De tal manera que la adversidad se cambiará en bendición y nosotros caminaremos en honra, gloria y esperanza y alabanza para tu gloria. Porque, Señor, hemos reconocido que aunque militamos según estos cuerpos, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando todo argumento y altivez que se levante contra tu palabra y llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo Señor Jesús nuestro. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Padre, en este momento, antes de presentar esta visita, quiero atar y paralizar y echar fuera todo espíritu de venganza que venga contra tus hijos aquí en la casa. Lo atamos, lo reprendemos, lo echamos al mismo abismo y sin retorno en el nombre de Jesús. Y ninguna venganza del enemigo podrá actuar contra tus hijos. Pon ángeles con espada desenvainada custodiando los hogares. Salpícalos con tu sangre y márcalos, Señor, con los dinteles de cada casa con la sangre que se derramó en la cruz del Calvario. De tal manera, Señor, que todo sea guiado por el Espíritu Santo de Dios y ninguna obra o interferencia de maldad pueda perpetuar los hogares. Solamente, Señor, eres tú a quien miramos, a quien escuchamos y a quien servimos. A ti solo miramos, a ti solo escuchamos y a ti, mi Dios, solo serviremos. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.